Bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 16, verso 13 en adelante, la palabra nos habla en cuanto a estos últimos tiempos que la iglesia a nivel de naciones está viviendo. La palabra del Señor nos dice y nos revela según su esencia. La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor es poder. La palabra nos dice que Dios desde el principio declaró sobre el mundo, sobre la tierra. Dios declaró sobre el hombre que Él formó y creó en el polvo de la tierra, y fue el hombre un ser viviente. La palabra del Señor es poder. Las palabras que nos trae el libro de la ley son poder. Habiendo Dios creado al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios le entregó poder al hombre. Por eso Dios le dice al ser humano claramente que tenga cuidado, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. La palabra del Señor decía, nos habla en Apocalipsis 16, verso 12, 13, 14 en adelante, nos habla de varios espíritus de demonios que salieron a reunir a los reyes para la gran batalla del día del Señor. La palabra del Señor nos dice que Juan ve salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus en manera de ranas. Nos dice la palabra del Señor que estos son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. El mundo, las naciones, decía, están viviendo bajo apostasía. Estos tiempos iban a llegar según la palabra del Señor. La palabra del Señor fue declarada desde el principio. Desde el principio Dios habló y Dios declaró su palabra. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor tiene un cumplimiento. La palabra del Señor se va a cumplir. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales el altar del Señor, según la palabra del Señor, iba a ser destruido e iba a ser destrozado por la bestia, por Satanás. Dios creó al hombre y le formó del polvo de la tierra. Dios le entregó su esencia, su espíritu. Dios le entregó poder. Dios tuvo desde el primer momento que pensó en crear al hombre, Él tuvo unos planes. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo Dios desde el principio, desde el vientre de la madre de cada y uno de los seres que Dios formó y creó, la palabra del Señor nos revela cómo, según los planes del Señor, según el plan que Dios tuvo para con el hombre, la palabra nos muestra y nos revela cómo también el enemigo de las almas se opone y se levanta a estos planes que Dios tuvo desde el principio. La palabra del Señor, para resumir rapidito, en Génesis nos habla y nos dice cómo Eva
y cómo Adán pecaron luego de que Dios le entregó un ministerio. La palabra del Señor nos revela que luego de que ellos pecan, Dios le puso a Satanás, a la serpiente, de enemiga a la mujer. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo Dios le dice a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Mientras Dios ponía en ese momento a la mujer de enemiga a la serpiente, Dios le entregaba un poder a la mujer. Dios aún había castigado a la mujer y había castigado al hombre. Los planes del Señor seguían en marcha. Dios desde el principio formó y creó ministerios. Esto nunca cambió. Estos ministerios comenzaron desde la familia. El primer ministerio que Dios formó y creó fue la familia. El enemigo de las almas, podemos ver cómo Dios le entrega y le da una autoridad. Pero Dios le pone a la mujer de frente y le dice: esta te herirá, la mujer te va a herir. O sea que Dios sabía que el poder que le entregaba a la mujer, la autoridad que le daba a la mujer, no iba a ser en vano. Dios sabe y Dios conoce todo lo que Él formó y lo que Él creó. Siendo el hombre, siendo la mujer débil, cuando estos le abren puertas a Satanás, Satanás entra. Esta es la única manera que Satanás puede destruir un ministerio, una familia. Es cuando el ser humano le abre una puerta. Para estos tiempos finales, decía, para estos tiempos que la iglesia a nivel de naciones está viviendo, para estos tiempos, la palabra del Señor tenía marcada todo y cada una de las cosas que iban a suceder para estos tiempos de apostasía. La iglesia del Señor va a ser restaurada. La palabra del Señor, lo voy a volver a repetir, es espíritu. El hombre camina desde el principio por la palabra. Todo fue creado por la palabra. El verbo creó por la palabra. La palabra del Señor nos dice que según Dios sopló, según Dios declaró, todo fue hecho por la palabra del Señor. Para estos tiempos, Dios reunió, nos dice la palabra, a los reyes en Armagedón para la gran batalla del día del Señor. Todo lo que el hombre está percibiendo, viendo en cuanto a la iglesia del Señor, decía tenía que suceder. Todo lo que el hombre está viendo, primero se ha formado en lo espiritual. Dios formó y creó al hombre para que viviera en el espíritu. Dios le entregó un ministerio desde el principio. Dios formó y creó al hombre con unos planes. Ya Dios tiene planes con los hombres cuando Él les mira desde antes de su creación. El enemigo de las almas decía, Dios le puso a la mujer de enemiga, pero Dios sabía que la mujer podía derribar a la serpiente cuando le dijo: esta te heriré en la cabeza y tú en el calcañal. De la única manera que la mujer es destruida, que una familia es destruida,